Como de sobra sabemos, este es el micro de Manuel Cavia, sin el profesor Manuel Cavia, porque el profesor Manuel Cavia era un tipo muy, casi adicto al trabajo hasta que ingresó en este equipo de trabajo, donde la gente quiere trabajar poco. Martínez no quiere trabajar los viernes, Varela no quiere trabajar martes, miércoles y jueves, La Rosa no quiere trabajar nunca, así que hasta febrero, marzo no vuelve Cavia. De todos modos, nosotros no nos vamos a privar de la mirada que se puede hacer desde una perspectiva un poquito más científica que lo que solemos hacer diariamente sobre temas de la actualidad. Varios distritos del país, varias provincias salieron ya o están saliendo al mercado para endeudarse. Estaba leyendo el fin de semana algunos artículos vinculados con el próximo tratamiento de la ley de presupuesto y qué zanahorias pone el Poder Central a las provincias, ¿no? Tal o cual obra, está esto, lo otro, y la posibilidad de salir al mercado, por supuesto que se necesita una autorización del Poder Central, es una de esas zanahorias. Ya salió la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Entre Ríos está ahí aprontando su carpeta y una de las discusiones es, estamos frente a respectivas reestructuraciones de la deuda o a tomar nueva deuda, ¿no? En la provincia de Buenos Aires también se ha planteado esta discusión. El licenciado Juan Pablo Tedesca ya nos ha ilustrado alguna vez sobre aspectos económicos, es docente de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, de la Universidad Nacional del Litoral y de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y está en línea. ¿Qué dice el licenciado? Buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué es lo primero que tendríamos que pensar? ¿En qué cosa detenernos al momento de mirar este proceso en el que estamos metidos, ¿no? De reestructuración o nuevos endeudamientos de las provincias. Bueno, es muy interesante porque nosotros, el tema que hoy está un poco en boga y que usted estuvo leyendo este fin de semana, nosotros tenemos una investigación, un paper que estamos, digamos, publicando hace un poquito, vamos a publicarlo ahora, está ahí un poquito con algunas revisiones, pero ya está para publicarse en una revista británica, de federalismo fiscal sobre todo, en la cual estamos trabajando estos temas para los estados subnacionales y sobre todo para la Argentina, que va desde un periodo de largo plazo, que va desde 1996 hasta 2022, en el cual engloba dos periodos de endeudamiento y reestructuración de deuda. El primer periodo, que se da a finales de los 90, y después con la crisis del 2001 estalla, y con eso lleva a un periodo de reestructuración, y luego el último periodo que se abre en los mercados allá por 2018 aproximadamente, en realidad 2018, 2017 están abiertos los mercados hasta mitad del 2018, luego se cierran. Creo que la última provincia que llega a entrar a endeudarse, creo que es la provincia de Buenos Aires, no recuerdo bien, y desde ahí en más quedó cerrado para todos los estados subnacionales el endeudamiento. Qué interesante. Entonces, un poco Perdóneme, sí. Perdone que lo interrumpa. Qué interesante esa reconstrucción histórica. Estamos hablando de un cuarto de siglo. Me habla de una primera etapa que termina estallando y de una segunda etapa que esperemos que no estalle, no sé. No, es que la segunda etapa se da en una nueva reestructuración que la hace el ministro de Economía Guzmán en el año 2020, en el año de la pandemia, donde se reestructuran otra vez una cantidad considerable de provincias, creo que alrededor de 11, que logran reestructurarse. En el 2001 creo que llegan a reestructurar creo que 22 de las 24 provincias. Sí, yo estaba... 2001 fue un año muy difícil. Yo estaba viendo por ahí que Entre Ríos debía, una cifra que por ahí estaba en medio en discusión, que era entre 850 y 900 millones de dólares. Si proyectáramos en el tiempo, lo saqué de línea, perdóneme, en todo caso después retomamos el hilo, pero si proyectáramos esa cifra al presente, lo que debe hoy una provincia como Entre Ríos, en términos proporcionales, ¿es más o es menos de lo que debíamos en aquel momento? Es una muy buena pregunta, pero es una buena pregunta la que usted está haciendo, porque en realidad lo que abre la discusión es
que es un poco el tema de estudio, es ¿por qué las provincias se endeudan en dólares o se les permite endeudarse en dólares cuando su recaudación es en pesos? Las provincias no están recaudando en dólares. Ese es el descalce que genera un problema, básicamente cuando se produce un problema macroeconómico, las provincias quedan totalmente, respecto a por ejemplo, su Producto Bruto Geográfico. Bueno, pero perdóneme, licenciado. Sí. Alguien, yo en este caso le podría decir, pero también el Poder Central recauda en pesos, no recauda en dólares. Exactamente, pero por lo menos si bien recauda en pesos, puede manejar la cuenta del Banco Central, si es superavitaria, compra dólares, y eso es lo que tanto un poco se le quejan a muchos economistas de las dos partes a Milei: compra dólares porque debes hacer obligaciones de las deudas correspondientes. Claro. Dentro de esas mismas deudas también están las deudas reestructuradas de las provincias del 2017 y 2018. Claro. Que hoy también muchas provincias salen al mercado, por ejemplo Santa Fe, la provincia de Santa Fe nunca tuvo un proceso de reestructuración de su deuda. Es más, creo que la provincia de Santa Fe que salió ahora, usted no sé, seguramente leyó este fin de semana, la provincia de Santa Fe la semana pasada accedió al mercado a una tasa del 8,5%. Claro. Bastante baja dentro de todo respecto a lo que se puede considerar respecto al riesgo país, ¿no? Es más o menos parecido a la tasa que consiguió la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, me parece, ¿no? Exacto. Ahora, vuelvo a la pregunta anterior formulada de otra manera. ¿El peso de la deuda de una provincia como Entre Ríos es hoy, en 2025, más gravoso que en los 2000, que en 2001? ¿O estamos en términos más o menos parecidos? 695 millones de dólares más o menos es hoy. Sí, no es algo que no pueda pagar la provincia de Entre Ríos, pero también los condicionantes son otros. Por eso le digo, o sea, el proporcional que uno puede llegar a pensar que una provincia puede hacer frente a sus obligaciones o no depende tanto tampoco de sus cuestiones de nosotros, por lo menos lo que veníamos trabajando, no depende tanto de superávit o déficit. Depende más de cuestiones digamos que responden a cuestiones de si las deudas están, por eso le digo, si la deuda está en dólar o está en peso, eso es muy importante. Nosotros trabajamos con un modelo econométrico donde medimos si la deuda, cuáles eran los determinantes, digamos, de la reestructuración, que hace que las provincias reestructuren su deuda y no puedan cumplir con sus obligaciones. Que usted me dice un poco es el peso. Más que pensar en el peso, no es mucho, si uno puede pensarlo, pero el problema es, esto se puede llegar a disparar si, por ejemplo, tenemos una corrida cambiaria. Imagínese si el dólar se va a 2.000, se va a 2.500, claro. Esto hace que, no estoy diciendo que el dólar se va a ir a 2.000 o 2.000. No, sí se entiende. Hay un riesgo ahí, clarísimo. Hay un riesgo muy grande, un riesgo cambiario muy grande donde dejan descalzadas las provincias. Y no hay una obligación, y no hay una ley tan taxativa y una administración tan coherente dentro del Estado central. Si bien el Estado central tiene incentivos, sobre todo muchas veces, a que las provincias entren a endeudarse en dólares, porque básicamente cuando pasan el endeudamiento en dólares, los dólares se lo queda al Banco Central y a las provincias se le da los pesos. Claro. O sea. Claro. Es un gran negocio, claro. Ahora, hay un detalle que usted hablaba del contexto y no sé si utilizó la palabra, pero en todo caso la utilizo yo, las condicionalidades que tienen estos préstamos. A mí me llamó la atención en alguna conversación que tuvimos acá con el ministro de Hacienda, Fabián Boleas, de algo que podría ser de lógica absoluta, pero que uno pierde de vista porque no está en los medios locales de manera tan marcada como sí en los medios nacionales, que todo el tiempo estamos siendo monitoreados para ver si somos AAA, 2A o 1A. Sí, claro. Como un monitoreo externo que está viendo si somos sujetos de crédito o no y cómo estamos para pagar o para devolver, ¿no? Claro, sí, es normal. Eso es básicamente uno, si se pone a pensar, digamos, mucho del proceso de entrada al mercado, muchas veces está hecho por las calificadoras de riesgo, que muchas veces, creo que hace no mucho tiempo, antes de entrar, por ejemplo, a Santa Fe a endeudarse, digamos, a emitir deuda, tuvo que hacer ese proceso de ser categorizado. Claro. Y esa categorización depende de lo superávit fiscal, depende de ciertos determinantes, de ciertas variables que hacen que básicamente se lo califique de alguna u otra manera. Si, su historial, lo que nosotros estudiamos,
veíamos un poco el ideal crediticio que tiene esa provincia, si cumplió o incumplió. Bueno, son varios determinantes que hacen a la confiabilidad del Estado. A la confiabilidad del Estado. Licenciado Sebastián Martín lo saluda. Muchas veces escuchamos a los gobernantes diciendo la deuda tomada para obra pública o para obras de infraestructura es buena, afectada a estas obras, la deuda para gastos corrientes es mala. ¿Usted como economista adhiere a esta teoría o me dirá el dinero fungible, si el Estado acomoda sus números financieros, puede destinar recursos propios para la obra pública, no importa si la deuda está afectada o no a una obra? Bueno, perfecto. Es una gran pregunta también que me hace, porque justamente derivado de este trabajo de reestructuración de deuda, subimos indagando y trabajamos sobre la relación que existe entre los endeudamientos provinciales, digamos de los estados subnacionales, y básicamente la relación que tienen con la inversión. En el trabajo fuimos indagando y no observamos relación con la inversión, es decir, las provincias se endeudan en un modelo, digamos, matemático, digamos, un modelo econométrico. Lo que hicimos fue ver la evolución, digamos, de las deudas y no veíamos, con la misma base de datos que trabajamos, es decir, del 1996 al 2022, no vimos relación. Por lo menos en el primer periodo no vimos relación respecto a el aumento del endeudamiento con respecto a el aumento de la inversión. Esto no significa que eso no ocurra. Como usted bien dijo, el dinero es fungible y muchas veces para una vez que uno se licita una obra o demás, demora como 2 o 3 años. Por lo tanto, fuimos probando, en algún modelo matemático fuimos probando, y eso se probó que a un lag, es decir, a 2 años posterior de tomada la deuda, sí empieza a haber un incremento en la inversión. O sea que muchas veces, si bien el dinero es fungible y se usa para varias actividades, normalmente sí se utiliza para la inversión, pero claro, esto demora un periodo un poco más prolongado. Es decir, si uno quisiera medir el endeudamiento del 2025, seguramente no aumente la inversión en forma directa, sino lo haga en 2028, claro. 2026 o 2027. Era un título, si usted no me hacía la aclaración final, era un título reatractivo, porque yo puedo decir, economista asegura que no hay relación entre el endeudamiento y la obra pública, pero podríamos decir, en todo caso, que la correspondencia se da luego, en un periodo posterior, con un poquito de delay, claro. Exactamente. Le pregunto, no sé si hay una respuesta única para las diferentes situaciones provinciales y con esto redondeo la conversación. ¿Es seguro que estamos tomando deuda para reestructurar la deuda o estamos tomando deuda para endeudarnos más? ¿Cómo sería? No, a ver, lo que hay que pensar en realidad es que... O sea, ¿tomamos deuda para pagar deuda o estamos tomando deuda para otra cosa? Eso es interesante, y ahí lo que hay que hacer es, nosotros también estuvimos trabajando en un análisis, digamos, de básicamente diferenciar los tipos de provincia, a través de un análisis de clúster. Lo que hicimos, forma un poco también econométrica, estadística, diferenciar las diferentes provincias. No todas las provincias son iguales, seguramente algunas entrarán a refinanciar su deuda, es decir, a emitir nuevos bonos y reestructurar los pagos. Como bien dice, digamos, bueno, creo que Entre Ríos seguramente entraría por ese lugar, alguna otra provincia también. Pero, por ejemplo, hay provincias que no. Por ejemplo, si otra vez volvemos al caso de Santa Fe, Santa Fe nunca había reestructurado su deuda y entró al mercado ahora. Por lo tanto, lo más probable es que Santa Fe a lo mejor lo que vaya a hacer es un aumento en la inversión pública. Claro, creo que también. Tiene como más margen para eso. Exacto, yo creo que ahí lo que nosotros hicimos en ese trabajo, hemos diferenciado, no recuerdo, ahora tendría que estar un poco más cerca del trabajo, pero son 24 provincias, pero hemos englobado un clúster de cuatro diferentes tipos de provincias, algunas que estaban mejor respecto a su resultado fiscal, a su vez también mejor respecto a sus niveles de deuda,
si las deudas estaban en dólares o en pesos. Todo eso hacía que se agrupen, a través de un modelo matemático, se agrupen esas provincias a través de diferentes tipos de variables, y esas provincias, algunas estén más cercanas a ser más sanas fiscalmente, más sanas respecto a lo que es el endeudamiento, y que estén más relacionadas o correlacionadas al aumento de la inversión, y algunas estén más correlacionadas al aumento al incentivo a reestructurar su deuda, y que su deuda también estén más relacionadas también, digamos, a lo que es el pago de gastos corrientes. Y finalmente, no tanto de gasto de capital. Y finalmente, en ese ranking de 4 escalones, ¿dónde está Entre Ríos? Entre Ríos está en un nivel intermedio, digamos, dentro de todas las provincias, digamos, podríamos pensar, está ahí Buenos Aires, digamos, la provincia de Buenos Aires, las provincias, algunas provincias, también algunas correlacionadas con las provincias del centro del país, Corrientes, no así. Después hay otro grupo, que es el grupo de las provincias del noroeste. Esas tienen más dificultades a la hora de hacer ciertos tipos de obligaciones, y después tenemos las provincias que están más relacionadas a regalías y demás, que son las provincias del sur. Esas provincias tienen un poco mejor su situación, y tenemos 2 o 3 provincias que no tienen ningún tipo de relación, que todavía llama la atención, que seguimos trabajando, que son San Luis, Santiago del Estero. Digo, esto en el modelo matemático, todavía es un trabajo que todavía está en elaboración. En desarrollo, claro. Claro, en desarrollo. Y tenemos la provincia de San Luis y la provincia de Santiago del Estero y la provincia de, no recuerdo más, creo que es alguna provincia más, creo que era del sur también, que tienen muchísima correlación respecto a un buen desempeño, digamos, si se quiere, respecto a la inversión y el endeudamiento. Es decir, tienen elevados niveles de inversión y a su vez tienen no elevados niveles de endeudamiento, sino que muchas veces sostienen su inversión con responsabilidad fiscal, es decir, con superávit fiscal. Se entiende. Muy interesante. Cuando esté el documento, hágalo circular, y nosotros perfecto. Intentaremos entender eso, que en principio sonará como chino básico, pero con un poco de esfuerzo, acaso lo podremos entender. No, pero lo interesante es por ahí bajar un poco para pensar un poco en esto más de forma para divulgar. Se puede, no es un documento imposible, sino que es trabajado en forma también, no solo por economistas, estamos trabajando con un abogado y demás que se dedica a las finanzas públicas, al federalismo fiscal, así que se hace más digerible. Estamos trabajando, digamos, en conjunto, y eso hace que también sea un poco leíble el trabajo. Así que, licenciado Juan Pablo Tedesca, docente universitario, profesor de estadísticas y... Así es. ¿Y de qué más? Sociología económica. Y sociología económica. Profesor, gracias por la comunicación, ha sido muy amable. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Un poco de luz sobre el tema de los endeudamientos. Estamos ahí, en el medio de la tabla, vamos a ver cómo cierra el proceso. Interesante, a la nación le conviene que nos endeudemos, porque ellos se quedan con los dólares, nos mandan los pesos. Entre Ríos tiene 2 vencimientos anuales, que son en febrero y en agosto. Hay que ver qué pasa. 58 millones de dólares. Sí, más o menos. Habrá que ver cómo queda eso a partir de un eventual nuevo endeudamiento que tome la provincia de Entre Ríos. Qué bien sale el micro cuando no viene Cavia. No lo diga, que Cavia está preocupado en una playa, mandándonos fotos. Otro que está con el baldecito y con el gorrito. Ese está de verdad. Pero qué cosa. Y no hay un río detrás. Hay un mar celeste, unas arenas blancas. Hola. Lo mejor de la foto que pasó Cavia hoy es el gorrito. Un piluso rojo con el escudo de Independiente bien delante. Y hay milos, garotas, helados, garotas, cerros, garotas,